friki de pueblo. Hola majos, yo soy Mike y esto es Friki de Pueblo. Hoy voy a hablaros de lo que ha sido mi primer año con impresión 3D en resina. Y aprovechando, vamos a revisar la Anycubic Photon Mono, que es mi herramienta. Voy a tratar de poner códigos de tiempo por si queréis ir al turrón y ver directamente cosas sobre la impresora, o queréis saber pues un poquito lo que ha sido mis necesidades básicas, mis problemas y mis éxitos con la impresión este primer año. Algunos ya lo conoceréis, pero creo que es necesario hablar de ello. Hay básicamente dos tipos de impresión 3D a la que podemos acceder a nivel casero. La primera impresora que tuve yo, que es de extrusión, o también conocida por modelado por deposición fundida. A veces también denominada fabricación con filamento fundido. Qué bonito todo. No voy a extenderme mucho, pero es necesario que la conozcáis. Básicamente es un hilo de plástico fundido que va dibujando un modelo tridimensional. Tienen relativamente poco detalle, por lo que los hace no es muy correcta para miniaturas, pero sí están muy bien para vehículos, algunos al menos, y sobre todo para escenografía. Para eso son geniales. Podréis oír por ahí que bien configuradas tienen una calidad impresionante, y es verdad, pero aún así no es la suficiente, al menos con la tecnología que hay en finales de 2021, no es suficiente para miniaturas de 28, 32 e incluso 75 milímetros. Al menos para figuras humanas, con buenos detalles, buenas curvas. No vale, para eso no. Para escenografía, la ventaja de este tipo de máquinas es que en general son más baratas, tanto la máquina en sí misma como los materiales que necesita. Al día a día, para convivir con ellas, su mayor problema es el espacio que ocupan, como no, y el ruido que hacen, ya que requieren varios ventiladores para regular en todo momento la temperatura del plástico que se va fundiendo, que requiere estar a una temperatura concreta para que todo funcione correctamente. El postprocesado de estas figuras es mínimo, es quitar los soportes. Cuando os metáis en esta cosa veréis que son los maravillosos soportes. Quitar los soportes y si acaso lijar, cortar un poquito con el cúter o con lo que sea sea necesario. Dependiendo del material también se puede hacer una especie de baño al vapor con acetona que pierde un poquito de detalle pero queda mucho más suave. No nos vamos a meter tampoco en esto. Y por otro lado tenemos su competencia y lo que creo que es mucho mejor para imprimir miniaturas para Wargames o Dungeons and Dragons, etc. Que son las impresoras de resina o SLA. En sí mismo tienen un funcionamiento bastante sencillo. Su base es utilizar un material fotosensible que se endurece, se cura al ser expuesto a la luz ultravioleta. Por lo que una cama se va desplazando hacia arriba, mientras que por abajo una pantalla va exponiendo a la luz cada capa formando el modelo. Su enorme ventaja es que son capaces de sacar detalles muy finos, lo que les hace muy adecuadas para sacar miniaturas de 28-32 milímetros, que es lo que solemos usar en Wargames. Incluso detalles en algunos casos más finos que lo que se puede sacar en plástico. Si con las impresoras de plástico se pueden sacar detalles maravillosos cuando están bien configuradas, si hacemos la configuración óptima en una impresora de resina, es casi indistinguible de una miniatura hecha en plástico, en plomo o sacada en molde de resina. Son mucho más sencillas de configurar y de hacer funcionar que las impresoras de plástico. Yo solo cagué mi primera impresión, que falló por completo, y a partir de ahí, salvo algunos problemas particulares, generalmente porque yo he tomado ciertos riesgos, no he fallado ninguna impresión, pero eso os lo contaré un poquito más adelante. El primer problema que nos encontramos con este tipo de impresoras viene por el hardware de la máquina en sí mismo, y es que depende de una pantalla. Esa pantalla tiene que tener la mayor resolución posible y esa resolución tiene que ser en número de puntitos de píxeles por pulgada, por un espacio real.
Por lo tanto, va a ser bastante difícil encontrar a un precio razonable pantallas muy grandes con la suficiente resolución. Y generalmente todo este tipo de impresoras tienen un espacio de impresión chiquitito, por eso no las hace muy buenas para imprimir escenografía. Aunque poco a poco están saliendo cosas cada vez más grandes a precios relativamente más razonables. El problema principal de esta tecnología no es tanto esto que acabamos de hablar, sino del componente que va a crear la miniatura, y es la resina. Primero, la resina es tóxica, y mucho, por lo que aparte de oler regular, más o menos dependiendo del tipo de resina, es por ello que requiere un espacio específico para la impresora y o sistemas para purificar o reciclar mejor el aire. Este nivel de toxicidad se reduce cuando la resina se endurece, así que el producto final no es peligroso, pero sí cuando está en estado líquido. Para trabajar se deben usar guantes que no sean de látex y mascarilla, para evitar problemas. Toda pieza se debe limpiar, así como la cubeta y la cama, el soporte donde va el muñeco. Con la mayor parte de las resinas hay que usar alcohol, pero incluso las que se limpian con agua, ese agua no puede ir al sumidero, ya que es muy tóxica. Por el momento, con las impresoras de resina ya tenemos mucho más detalle y a priori un uso mucho más sencillo. Y el problema, sobre todo, de la resina, y es que la resina, para poder trabajar con ella, al final va a requerir muchos más complementos que los que requiere una impresora de plástico. Más de la resina tenemos otros consumibles que cada cierto tiempo hay que cambiar. El primero es el FEP. El FEP es el plástico transparente que hace parte inferior de la cubeta y con el tiempo se va desgastando. Cambiarlo es relativamente sencillo y hay cientos de vídeos cómo hacerlo. Además, su precio no es extremadamente caro, considerado como una especie de cambio de aceite del coche. El otro consumible a más largo plazo es la propia pantalla. Con el tiempo pueden aparecer píxeles muertos, por lo que son lugares donde no se va a curar la resina y quedarán agujeros en la miniatura. Además, requiere un montón de accesorios para ayudarte a limpiar esa resina tan tóxica. Para mostraros un ejemplo, os voy a enseñar mi propio setting y con ello empezamos a hablar de la Anycubic Photon Mono. La impresora está en una habitación de invitados que desde el coronavirus pues está bastante infrautilizada, así que la impresora está aquí casi sola. Esta es la mesa camilla de mis abuelos, la de deberes que traté de no hacer aquí. Esta vez sin el mantelillo típico, tenemos un cristal súper bueno, que es una de las mejores superficies para este tipo de maquinitas con todo lo que enguarran. Porque así pues va a poder limpiarlo con alcohol, básicamente con lo que quieras, que no se va a comer el cristal y lo va a aguantar y vas a quitar todo el resto. Lo que veis aquí a la derecha es la Anycubic Photon Mono, mi herramienta. Junto a ella la estación de lavado y curado. Y este es mi tupper maravilloso multiusos. Originalmente es donde limpiaba las miniaturas, pero dado que no es muy grande, la proporción de resina a alcohol no era muy buena. Así que se saturaba muy rápido. Además de que el cierre pues es bastante mejorable. Actualmente es genial como lugar donde escurrir las miniaturas o colocar algún bote que por la razón que sea chorree un poquito. En algunos casos los botes pueden llegar con una ligera pérdida, por lo que su exterior está pringado. Apenas pierden contenido, pero ya está entero toxificado y ya es un coñazo tener que tratarlo. Y limpiarlo del todo es relativamente complicado quitarle todos los restitos. Y a mí particularmente me da cosita exponerlos a luz ultravioleta para quitar los restos. Debido a las limitadas capacidades de mi pobre tupper y mi habilidad para enguarrar todo, me convertí en un vago y me compré la estación de limpieza. Es la primera versión, Anycubic tiene dos, esta es la V1 Mark I o como queréis llamarla. ¿Qué hacen por ti las estaciones de curado? Bueno, pues primero lo que hacen es limpiar los muñecos. ¿Dónde lo hacemos? En esta cubeta. Esta cubeta abajo tiene unas aspitas con unos imanes. Cuando se pone en modo de limpieza, simplemente esto van a girar unos imanes que no se ven desde aquí, que están ahí dentro, va a dar vueltas las aspas y va a mover todo el alcohol de tal manera que la miniatura quede limpia. No tiene más misterios, es muy sencillito, pero lo va a hacer en una zona cerrada, por lo tanto va a ser más limpio todo. Aún así veis que soy un guarro y esto se hace con la tapa abierta y siempre que hay un poquito de alcohol se me cura, no me doy cuenta y pues ha quedado así de guarrete, no pasa nada, no afecta a la máquina, por mucho que digan que no lo hagas, pero ya está.
En el modo curación, ¿en qué consiste? Pues muy sencillo. ¿Veis esta tiralez de aquí? Es una tiralez ultravioleta. Esta vez cambia los imanes por este soportito, donde se pone una plataforma giratoria. La miniatura se coloca en el centro, o miniaturas, se enciende la luz y es expuesta en 360 grados a la luz ultravioleta, quedando endurecida. Ya está, no tiene más complicación. Dices, ¿has pagado pasta por esto? Que es una tontería. Pues sí, porque me ha ahorrado muchísimos problemas a la hora de limpiar, a la hora de tener que yo me hice mi propia suerte de estación de curado super cutre, podía haberla mejorado, pero es que te quita muchísimos problemas. Así que a largo o medio plazo, si vas a imprimir tanto como impreso yo, están muy bien. Para ciertas cosas puede venir bien también una linterna de luz ultravioleta. Para, por ejemplo, usar la propia resina para fusionar dos partes diferentes o curar pues algún trocito que no llegue bien la máquina o el sol. Las más cositas que tenemos por aquí. Guantes de fregar de nitrilo. Se pueden usar guantes de nitrilo desechables, pero yo prefiero estos que me valen para muchas más veces. Quizás el precio sea más o menos el mismo, pero así siento que soy un poco más ecológico contando que estoy utilizando algo ultra mega tóxico. Otra chuchería más. Un embudito con un filtro. ¿Para qué es esto? Para reciclar la resina que va quedando en la cubeta. Porque siempre que terminamos debería quedar un poquito de resina. Si vamos a vaciar la cubeta para limpiar, etcétera, lo suyo es recuperar esa resina y devolverla al bote. ¿Con qué lo hacemos? Pues con el embudito y el filtro. El filtro para que no entre cualquier cosita medio curada que haya quedado, y el embudo pues para que sea más fácil. Normalmente las impresoras vienen con uno desechable, pero como veis estoy intentando evitar lo desechable. Además son mucho más incómodos que estos y con muchas más posibilidades de enguarrar todo. Aun con todo este embolado de limpiar, de curar, etcétera, a mí me sigue pareciendo mucho más sencilla que una impresora de inyección o impresora de plástico. Más fácil de utilizar y la calidad es mucho mejor. Y por fin vamos a centrarnos en la Anycubic Photon Mono. Es una de las muchas impresoras que salieron el año pasado con la tecnología mono, ya sea de Anycubic, de Legoop, la que queráis. Literalmente la impresora lleva una pantalla, que antes era como la de los móviles o los tablets, un monitor RGB, por lo que para curar una capa se pasan de 8-6 segundos a 4-2 segundos, vamos, mucho tiempo menos en endurecer una capa con estas nuevas mono respecto a las anteriores. Ahora algo regular, la cubeta con la que viene es de plástico resistente a la resina, pero el FEP, el plastiquillo de abajo, es un recambio único de Anycubic. No tiene un precio muy alto, salvo que solo se encuentra en su propia tienda y los gastos de envío pues no son bajos. Lo que mola es que no hay que tensarlo, ya viene todo pretensado, es decir, es el plastiquito con su tensor ya colocado, por lo tanto es muy sencillo. Oye, si estáis a ese nivel tan baguete, pues esto tiene su punto. Como muchos, yo he comprado una cubeta metálica compatible cuyo FEP tiene un cambio más estándar. Otra chuchería más a la colección. Cosas que no molan. El exterior es tan de plástico, sobre todo comparado con la anterior, que tiene una caja de metal muy chula. En parte esto es un problema puro de estética, porque la resina se come el plástico, lo que hace que queden algunas marcas y en la cubierta quede este aspecto blanquecino. Mezcla de resina y alcohol curado, que pringas al usar los guantes y estar haciendo cosas. Truco para arreglar esto: imprimes unas asas y las pegas en los laterales del protector y va a ser lo único que vas a tocar en sucio. Por lo tanto, toda la cubierta va a seguir manteniendo su color transparente, bonito y precioso y mucho más chulo. Una última cosita que no quiero entrar todavía. La Anycubic Mono tiene su propio slicer. El slicer es el programa que coge un modelo tridimensional y lo parte, lo filetea para que le diga a la impresora que corresponde a cada capa y lo vaya imprimiendo, ya sea por la inyección o exponiendo cada una de las capas. Anycubic tiene su propio slicer y es una mierda en comparación con otros gratuitos. Lo bueno es que en la actualidad puedes usar, por ejemplo, Chitubox
o Lichí y a correr. ¿Recomendaría la Anycubic mono para comprármela? ¿Me la compraría de nuevo? Sí, sin ningún problema. Tiene poquitos problemas que realmente son fácilmente solventables. Quizás el más gordo es el tema de la cubeta. Vamos por fin a hablar de lo que ha sido un año imprimiendo con esta máquina. He impreso muchísimas cosas. Un ejército entero de ogros, un ejército entero de Seraphon, un dragón gigantesco y enorme para mi chica de Lords of the Print. Más adelante hablaré de esta marca porque mola un puñado. Un montón de lobos espaciales, un montón de tiránidos. Y ahora mismo, realmente, mientras hablamos, ahí detrás, que es donde está la impresora, sigue imprimiendo. Cosas normales con las que tendréis que lidiar siempre con la impresión. Pues el vaciado y los soportes. Voy a comenzar con el vaciado. El vaciado sirve para no utilizar tanto material en una pieza y además que esta pieza pese menos. El vaciado, en el caso de la de resina, como es algo líquido, vamos a tener que dejar un lugar por donde salga resina. ¿Para qué sirve el vaciado? Primero, para que la pieza pese menos y segundo, para ahorrar material. Si lo veis aquí, esto tiene sus agujericos para que este rocón de este super lobo super chachiguay pese mucho menos y no gastar tanta resina en ese trocito de. Para hacerse correctamente, lo suyo es que el agujero sea lo más grande posible. Además, el agujero en sí mismo es un ahorro de material. Si no se puede hacer un agujero muy grande, se tiene que intentar hacer un agujero para que entre por el aire arriba y un agujero por el que salga la resina desde abajo. Al menos ese es el mundo ideal. A veces tienes que hacerlo por abajo y luego dar la vuelta y que caiga en la cubeta e intentar recuperar la resina. Ahora vamos a hablar de algo totalmente fundamental. Si el vaciado es un extra que viene muy bien, sobre todo en piezas grandes, esto es básico y son los soportes. Los soportes conectan la cama con el modelo para que no quede nada al aire y lo que se cure termine en la cubeta, que por cierto es una forma de cargarse el FEP. Tan importante es esto de los soportes que muchos modeladores subcontratan a un tercero para que haga los soportes de sus modelos y así servírselos a sus clientes que sean más facilitos y más chachiguays. Antes, cuando empezó un poquito todo esto, eran un verdadero problema y un quebradero de cabeza ponerlos. A día de hoy, los programas, aunque no son perfectos y están muy lejos de ser perfectos, tienen muchos automatismos que aligeran y hacen mucho más sencillo todo este proceso. Portes tiene una curva de aprendizaje que es normal, hay que cometer errores y vas a hacer cosas bien y cosas mal. Yo en mi caso es donde más riesgos tomo. El soporte, para que nos entendamos, es parecido a cuando tenemos una miniatura en la matriz que conecta en el plástico o a los rebordes. Es algo que luego tenemos que lidiar con ello como miniatura. Contra más fino sea el soporte, menos marca va a dejar la miniatura. Por lo tanto, yo hago mucho el bruto, y aquí lo digo y arriesgo un montón, no hagáis lo que yo hago, e intento hacer soportes los más finos posibles. Eso que provoca que alguna vez la miniatura se ha caído de la cama, ha llegado a la cubeta, ha empezado a exponerse mal y ya han comenzado los problemas. Incluso alguna vez ahí, así, se me cayó un trocito, se quedó en el FEP, no lo vi cuando retiré, puse directamente la siguiente impresión y me cargué un FEP. Ole yo. Y con esto comenzamos con mis aventuras con los problemas, que tampoco han sido tantos, ¿vale? Que hemos hecho impreso un montón. El primer problema real que tuve, que me dejó bastante atascado porque no sabía originalmente de dónde provenía, eran archivos que tenían algún defectillo. Y podías encontrar modelos que están preparados sobre todo para las impresoras de plástico, que su slicer no va a tener problemas, pero que el slicer, sobre todo el de Anycubic, comete grandes errores. El resultado lo que hacía es como si una zona siempre la deja encendida la pantalla. Por lo tanto, se exponía siempre y creaba un soporte falso hasta la parte superior de la miniatura. En algunos casos dejándola totalmente inutilizable. No valía para nada.
Chitubox lo maneja bastante mejor y me evitó ese problema, pero me cargué bastantes modelitos al principio al no saber de dónde provenía. Luego incluso aprendí a arreglar esos modelos y el programa de Anycubic no tuvo más problemas con ellos. Siguiente problema y cagadón enorme gigantesco mío, y es darle a imprimir sin haber quitado el modelo anterior de la cama. El sonido fue como el de una orca masticando a una foca bajo el agua. Horrible. Tuve mucha suerte, muchísima, y solo me cargué el FEP, el plastiquito que va debajo, con eso. Pero estáis viendo el vídeo de alguien que hace esto. Lo siento. Siguiente problema, y lo seguiré teniendo, es mi afición por hacer soportes tremendamente finos. Como os he dicho, siempre te puede pasar algo, que una miniatura no termine de estar bien, de que le falte algún trocito, o que se quede algún trozo, que se caiga en la cubeta, no lo veas y luego la líes al dar a imprimir la siguiente, porque va a haber un elemento extraño en el fondo de la cubeta. Y último problema, aunque realmente fue de los primeros, y es que no limpiaba bien la cubeta. El interior de la cubeta lo limpiaba bien, pero como soy un patán, no limpiaba bien sobre todo el bordecito de fuera, el bordecito exterior. Y se quedaban pequeñísimos rastros de resina ahí. Al poner sobre la pantalla de nuevo, dejaba pequeñísimos rastros de resina que se curaban, se endurecían. No me llegó a fastidiar ninguna miniatura, pero no es lo mejor ni para la pantalla, ni para el FEP, ni para la impresora, ni para nada. Limpiad bien, no seáis como yo. Un problema aparte fue encontrar resina con la que estuviera a gusto. Al principio, por precio y desconocimiento, usaba la resina de Anycubic. Antes de que cambiara la reglamentación y aduana se pusiera seria con AliExpress y demás, se podía conseguir el litro a 22 euros. Ahora más o menos está sobre los 34. Esta resina tiene una calidad muy buena, bastante aceptable, pero una resistencia infernal, horrible. Las miniaturas son tremendamente frágiles, sobre todo palitos, lanzas, espadas y demás, con golpes muy pequeños rompen. Si se te cae al suelo, no te quiero contar, posiblemente la miniatura estalle en varias piezas. Dentro de este tipo de resinas, la que me gustó más eran las que eran semi-transparentes. Al final yo opté por un verde. Me permitía ver detalles de la miniatura sin tener que imprimirla ni nada, y también podía ver el interior para ver si se habían quedado, cuando vaciaba, cosas sin curar, si quedaba resina, si quedaba líquido, si quedaba lo que fuera. Cuando cambió la reglamentación y con la subida de precio correspondiente, miré más allá y comencé a probar una resina ABS-like. El ABS es uno de los materiales con la que se imprime en plástico. Pues una resina ABS-like de Elegoo. Por unos 36 euros, incluso a veces menos en oferta, encontré esta resina que es de una resistencia mucho mayor, sin apenas perder calidad, y para Wargames es una opción mucho mejor. Si queréis un día comparativas entre una resina normal, tampoco hay mucha diferencia entre la de Elegoo o Anycubic y este tipo de resinas ABS-like, pues lo hago y hacemos un vídeo del horror intentando estrellar miniaturas contra el suelo. Uy. Por lo demás, salvo estas cositas que he ido comentando, la máquina en sí misma se ha portado muy bien, ha sido noble, no me ha hecho ninguna pifia realmente, me ha ido muy muy bien, he sido yo, el que la ha cagado he sido yo más que la máquina, sin duda alguna. Aún así, cositas que le pediría a Anycubic para mejorar. Primero, su programa, es una patata, no hay por dónde cogerlo, cambiadlo, chicos. Luego, el problema de la cubeta, que no es tanto en sí mismo que sea mala, sino que los FEPs tienes que pasar por los FEPs de Anycubic y no son fáciles de encontrar a un precio razonable, por lo que casi seguro vas a tener que cambiar a una cubeta compatible. Me ha parecido quizás uno de los mejores años del hobby que he tenido. He podido tener un montón de miniaturas nuevas, miniaturas que me gustan mucho, muchísimo, un montón de ellas, algunas de diferentes modeladores que
pues, que no funcionan tan bien, y quizás ha sido un poco lo que me ha ayudado a impulsar el canal, porque hay desconocimiento y hasta que no pruebas no sabes que ese modelo no funciona, y creo que tenía que compartirlo. Y por otro lado, quizás lo peor es que he dejado de hacer conversiones en físico, algo que disfrutaba y disfruto muchísimo, pero ya no lo hago tanto, porque ya preparo el modelo antes directamente en 3D y no necesito hacer esa conversión. A veces el modelo no soy capaz de hacer esa preparación en 3D y sí que sigo tirando de masilla o de clonar un bit, lo que sea, lo que necesite. Pero es quizás lo que se echa de menos, que hay menos tratamiento de la miniatura en físico, y más yo que piloto un poquito de 3D, pues tiro del 3D. Y esto ha sido todo. Si os ha gustado el vídeo, si os ha gustado el contenido, si queréis preguntarme sobre lo que sea, problemas habidos y por haber, antes de meteros, si habéis tenido un problema parecido, pues preguntadme. No soy el mayor experto del mundo, pero sé dónde mirar. Así que quizás no lo sepa, pero tranquilos que me entero. Si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, le deis a me gusta y por favor, seguirme.